Buenos días, hoy les voy a hablar sobre la Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días es considerada una guerra civil que ocurrió en Colombia a partir del 17 de octubre de 1899 y finalizó el 21 de noviembre de 1902. Es considerado como el mayor conflicto en la historia de Colombia, en la historia del país. Fue una confrontación que hubo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador Histórico, el segundo representado por Manuel Antonio San Clemente. Como las condiciones para que esta guerra se formaran empezaron a partir de una alianza que se firmó entre el Partido Conservador Histórico y el Partido Liberal. El Partido Conservador en ese momento estaba representado por José Manuel Marroquín, que fue vicepresidente de la República en el 1898, como también lo fue del 1900 a 1904. Y por el liberal Antonio Parra Gómez. Esta alianza tuvo como paso para empezar la Guerra de los Mil Días. Hablemos un poquito sobre el contexto histórico y político que estaba un poquito antes de empezar la Guerra de los Mil Días. En ese momento, el país Colombia era considerada como la República de Colombia. Entonces, de la conformación de la República, el país mantuvo una crisis política y también una crisis social. Y como el máximo punto de esta crisis llegó cuando no se pudo consolidar una constitución estable, una constitución que pudiese ser capaz de estructurar un camino seguro, un camino efectivo para el desarrollo de la nación, para que la nación tuviera un mejor desarrollo. La Guerra de los Mil Días tuvo como escenario mayormente en el departamento del Santander. Como vemos, la primera batalla fue afectada para Bucaramanga, entonces por eso el departamento de Santander fue el mayor afectado, pero también afectó otros departamentos como el Tolima, partes de la costa y también Panamá. Al principio de la guerra, el Partido Liberal el inicio del Partido Liberal no fue tan bueno en la guerra. Fue como derrota tras derrota. La primera fue la derrota en la flotilla en el combate fluvial de Panamá el 24 de octubre, seguido de que los liberales cayeron en manos del ejército del gobierno en Piedecuesta el 28 de octubre y en Nocaima el 5 de diciembre. El segundo lugar, Nocaima, fue el lugar de la muerte de un general liberal llamado Zenón Figueredo. Causas para que esta guerra empezara, hay muchas variables. Hablemos de la primera. La primera fue una propuesta sobre un frente nacional a nombre de los liberales. El liberal, específicamente quien dio esta propuesta, fue Nicolás Guerra, un abogado y político. Y digamos, el objetivo de este Frente Nacional era como que el Partido Conservador, los conservadores y los liberales lograran derrocar o destruir al Partido Nacionalista, a los nacionalistas. Segunda causa fue como el mal gobierno de Manuel Antonio San Clemente. En ese momento era el presidente de la época, pero lamentablemente sufría quebrantos de salud. Y esos quebrantos de salud se veían reflejados en el mal gobierno. Mal gobierno que tenía como consecuencia las condiciones y el crear un ambiente para que se empezara a formar la Guerra de los Mil Días. Otra causa fue también a causa de la derogación fue el cambio de constituciones, de la Constitución de Río Negro de 1863 a la Constitución centralista de 1886. La segunda, que tenía como intereses en que los liberales retomaran el poder. Otra causa fue también los intentos violentos del Partido Conservador Histórico para que generaron un abuso en el poder durante el gobierno de José Manuel Marroquín. Antes, les había dicho que el presidente de esa época era Manuel Antonio San Clemente, pero también les dije que tenía unos problemas de salud, quebrantos de salud que daban un mal gobierno. A causa de esos quebrantos de salud, el vicepresidente en ese momento, José Manuel Marroquín, subió al poder y subió a ser presidente.
Otra causa fue también el aumento de los impuestos y la crisis en la exportación del café. Y por último, la negativa del Senado en aprobar la ley de elecciones. Esta ley de elecciones era para los liberales uribistas. Digamos que estos liberales tenían la garantía, tenían la seguridad de la pureza del sufragio, es decir, como la verdad sobre la democracia, la verdad sobre el voto, que todo se hiciera correctamente y que todo se hiciera bien. La guerra de los 1000 días se puede dividir en dos etapas. La primera fue caracterizada por enfrentos sangrientos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador Histórico, digamos que para obtener el poder. Digamos que hubieron muchas tragedias por batallas entre liberales y el ejército del gobierno, y estas tragedias fueron dichas en muchas batallas. Dos de las batallas más importantes fueron la batalla de Peralonso y la batalla de Palo Negro. La batalla de Peralonso fue entre el 15 y el 16 de diciembre de 1899 y fue un confrontamiento entre Rafael Uribe por parte del Partido Liberal y Vicente Villamizar, como que el representante del Partido Conservador Histórico. Esta batalla fue una victoria para el Partido Liberal, pues el 16 de diciembre tuvieron la victoria porque el día anterior atacaron un puente que estaba encima del río Peralonso, por eso el nombre de la batalla. Gracias a que este puente fue derrotado, que este puente se destruyó, pudieron obtener posiciones estratégicas como posiciones vitales para poder obtener la victoria y vencer, acabar con la vanguardia del ejército del gobierno conservador. La segunda, la batalla de Palo Negro, es considerada como un enfrento bélico que se desarrolló entre el 11 y el 25 de mayo de 1900 y es considerada como un más importante de la guerra, es como la batalla más importante de la guerra de los 1000 días. ¿Por qué tan importante? Porque esta fue desarrollada 2 años antes de que la guerra de los 1000 días acabara. Bueno, que la guerra que acabara definitivamente. Entonces, como esto ocurrió en el 1900, el resultado de esta batalla tenía como un gran factor importante para el desarrollo de la guerra, para que la guerra terminara. En esta batalla, el Partido Conservador tuvo la victoria, teniendo así como consecuencia que los liberales perdieran la iniciativa y nuevamente tiempo después continuaran, pero a través de la guerra de guerrillas. Y con esta derrota para el Partido Liberal, los generales liberales, los comandantes, todos ellos los liberales, se esparcieron por todo el país y el Partido Conservador Histórico pudo tener la garantía, pudo tener la certeza de que iba a seguir teniendo el gobierno o que iba a seguir teniendo el poder, aunque eso no iba a durar mucho, esa certeza, pero pues la tenían. La segunda etapa es llamada también la chusma. Es caracterizada por el Partido Conservador. El Partido Conservador en ese momento estaba como en su máximo esplendor, ganando batallas y todo eso. Entonces, en ese momento, los conservadores subieron al poder del Estado y tenían en su poder varias instituciones militares, junto también con la iglesia y los medios de comunicación. Entonces, como que estos hechos dieron paso a más batallas, a nuevas batallas. Como la batalla del 28 de julio de 1902, que es llamada la batalla del San Cristóbal, en donde fue victoria para el Partido Conservador, derrota para el Partido Liberal, y el 12 de septiembre de ese mismo año los liberales huyeron. Otro hecho importante en esta segunda etapa de la Guerra de los 1000 días fue algo que ocurrió el 24 de octubre de 1902. Fue donde se firmó por Rafael Uribe, representante de los liberales, el Tratado de Neerlandia. En este tratado, el gobierno reconocía a los revolucionarios como beligerantes y ofrecía paz con garantías. También prometía liberar presos políticos, garantizar seguridad, también lo prometía, y prometía también eliminar el cobro para la contribución de la guerra. Como que en esta época los liberales tenían como la intención de acabar con las hostilidades
y también, con la ayuda del Congreso, evitar la intervención de Estados Unidos en el caso de Panamá, aunque eso no funcionó porque un año después, en 1903, exactamente el 3 de noviembre de 1903, ocurrió la separación de Panamá. Y esta fue como, ahí empezamos con las consecuencias de la guerra de los 1000 días. Entonces, la primera fue que esta guerra dejó al país en una gran crisis económica, que afectó a industrias y a los medios de comunicación. Fue tan grande la crisis que tuvieron deudas muy considerables, deudas exteriores muy considerables, muy grandes. También con otra consecuencia podemos ver la victoria del Partido Conservador. Como había dicho en la segunda etapa, la chusma, el Partido Conservador tenía varias instituciones en su poder, entonces como que eso ayudó para la victoria en la guerra de los 1000 días. También otra consecuencia fue la devastación económica de la nación, que la guerra tuvo más de 100.000 muertos, la desaparición del Partido Nacional. Como les había dicho al principio, una de las causas fue la propuesta para un frente nacional en donde los conservadores y los liberales pudieran derrotar al Partido Nacional. Entonces, como consecuencia, hubo la desaparición del Partido Nacionalista. Otra consecuencia también es que el estado en que dejó la guerra al país, ese estado contribuyó para una organización para que se diesen algunas de las condiciones necesarias para la posterior separación de Panamá en el 3 de noviembre de 1903, un año después de que se acabara la guerra. Entonces, como que las consecuencias de esta guerra de los 1000 días dieron paso para la independencia de Panamá. Bueno, estas fueron como un poquito de lo que fue la guerra de los 1000 días, las causas, consecuencias que tuvo, un poquito también del contexto histórico, del contexto político. Y ahora vamos a ver la literatura de ese momento, literatura en Colombia del siglo XIX, que pasó entre 1800 y 1909. Y como sabemos, la guerra de los 1000 días fue entre esos años también, 1899 a 1902. Entonces vamos a ver la literatura de ese momento y también algunos datos curiosos sobre la guerra de los 1000 días. Bueno, a mí me tocó la literatura y datos curiosos. La literatura sí fue importante para algunos narradores, ensayistas que nos dejaron 3 libros en especial, como lo fue la novela Pax de Lorenzo Marroquín y Rivas Grut, Diana Cazadora y los cuentos Polvo y ceniza por Clímaco Sotoborda. Fueron libros surrealistas, los cuales, a pesar de que se hablaban de Bogotá, no hablaban de lo que estaba pasando en ese momento. En los datos curiosos está que había niños en la guerra que fueron reclutados a la fuerza. Aunque se conoce como la guerra de los 1000 días, en realidad duró 1100 días. A comienzos del siglo XX empezaron a aparecer las mismas monedas, pero papel mucho menos resistentes. Tras la guerra, la nación quedó devastada económicamente, con un saldo de más de 100.000 muertos y la desaparición del Partido Nacional.